que si ustedes bajan su programa ¿cómo se llama? Del pensum de la facultad, van a darse cuenta que, digamos, es un pensum que está muy orientado a lo que es la organización de los trabajadores. O sea, esa es una de las partes fundamentales. La otra parte, digamos, toral del curso es el conocimiento de las formas de normación colectiva o formas de normativa colectiva. Y en tercer lugar, lo que es la previsión social. Podríamos decir en tercer lugar porque no es la tercera parte. La previsión social siempre se desarrolla una cantidad menor porque de alguna manera es algo que no está muy desarrollado en nuestro país. Y entonces se da la teoría general y se trata de conocer algunas instituciones de la previsión social. Entonces el curso, si ustedes ven el programa, está desarrollado propiamente sobre dos puntos torales. Yo siempre he comentado con los alumnos en esta parte que el curso inicial, por ejemplo, que es el derecho individual de trabajo, está desarrollado por puntos. Los alumnos empiezan viendo, por ejemplo, tener una idea general del derecho, cuando hablábamos de una teoría general, y luego, digamos, de salir de una parte puramente doctrinaria, empezamos a ver lo que eran los contratos colectivos, teorías sobre los contratos colectivos, luego ya propiamente particularidades del contrato colectivo y después de ver esas particularidades del contrato colectivo, eh, empezamos a ver lo que es la jornada de trabajo, los descansos, las, los asuetos, la forma en que el tratamiento jurídico que se les da a cada uno de estos, cómo se miden las jornadas, qué garantía tienen los trabajadores en cuanto a las jornadas. Luego, de acuerdo a la remuneración, y cómo se va a calcular la remuneración en el caso de los trabajadores que laboran por semana, por quincena, ¿verdad? Que es un poco diferente a los que laboran por mes. Eh, digamos, dentro de lo que son los descansos, podemos hablar del séptimo día, del descanso vacacional que se da cada año. Y entonces calcular también ese tipo de prestaciones. Con eso les digo, ese es un punto. Otro punto viene lo que es el salario y tiene una de otras interioridades que hay que ver, por ejemplo, los salarios continuos, periódicos, como son los salarios, dependiendo que al trabajador le paguen semanal o le paguen quincenal o le paguen mensual. Esos son salarios periódicos. Y los salarios que recibe normalmente cada año, lo que, digamos, estaríamos hablando de lo que es la bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, el aguinaldo, ¿verdad? Y algunos trabajadores que tienen otro tipo de remuneraciones, como son bonificaciones o salarios diferidos. Todo eso, digamos, queda dentro del tema del salario. Ya le estoy hablando en un segundo punto, que en el programa que él tiene como el número quinto o sexto punto más o menos. De ahí tendríamos que hablar de lo que son las suspensiones de los contratos de trabajo, otro punto, la terminación, otro punto, las faltas, otro punto, cómo se, digamos, los plazos de prescripción del derecho del trabajo, otro tema, los regímenes especiales para tener una idea, digamos, de lo que yo les estoy refiriendo a la diferencia con el curso digamos, que vamos a ver en esta ocasión. El curso que vamos a ver en esta ocasión está dividido nada más en unidades. Más adelante les voy a indicar qué tiene cada unidad. Son 5 unidades las que normalmente hay. Sin embargo, en el programa
que ustedes tienen hay 6 unidades, pero lo que está haciendo es alargando un poquito algunas cosas. Realmente son más o menos 5 unidades. Y están referidas esas 5 unidades a 2 temas. Y hay un tercero en menor, eh, digamos, tiempo, espacio, ¿verdad? Entonces, digamos, les refiero, es un curso eh, totalmente más integral, todo. No, los puntos no están separados uno, digamos, de otro muy fácilmente, sino que todo está vinculado. Yo les hago comentario a los estudiantes, por ejemplo, cuando yo les hablo del arreglo directo. El arreglo directo está en el artículo 374. Pues el arreglo directo es una figura que está en la ley que permite que patronos y trabajadores se sienten a discutir sobre una situación que interesa a ambas personas, o sea, patronos y trabajadores, y es para los trabajadores no sindicalizados. Entonces, imagínense ustedes que en esa parte está considerado lo que es la coalición de trabajadores, en ese artículo, pero también la figura de, digamos, qué puede salir de esa reunión. Va a salir lo que es, digamos, un convenio. Ya estamos hablando de otra figura, ¿verdad? Entonces, les digo, ese artículo 1374 es rico porque no solo tiene la figura del arreglo directo, sino que involucra la potestad de los trabajadores de poder plantear peticiones a su patrono y, digamos, sin estar organizados como sindicato, lo que se refiere a las coaliciones, el punto inicial de las coaliciones, sino que aparte de eso estamos hablando de la figura de los convenios, que es otra de las, una de las, perdón, una de las figuras de normación colectiva. Entonces, por eso les digo que el derecho colectivo es un derecho muy integral. Con esto les digo, es la parte que, digamos, para que tengan una idea general de lo que desarrolla el curso y de los aspectos esenciales. Si hablamos del desarrollo de la enseñanza de los cursos con base al aspecto estructural de la rama jurídica, yo siempre hago una reflexión de esto. El derecho de trabajo que conocemos al día de hoy está totalmente estructurado. Está estructurado digamos, a raíz de que el derecho se viene codificando. Hagámonos la idea que no todos los países tienen un derecho de trabajo codificado. Guatemala es uno de los países que podemos decir que tiene un derecho de trabajo codificado, casi todo está ahí. Sin embargo, hay una buena cantidad de leyes que están fuera, pero la norma básica es el Código de Trabajo. Pero Guatemala, digamos, cuando incorporó su ley, la copió de países que estaban más desarrollados en eso. Si ustedes van a, por ejemplo, ver la legislación española, que podríamos decir que debiera ser más desarrollada, está desarrollada en un instrumento que se llama estatuto, cortísimo, no tiene mayores, digamos, es poco el desarrollo que tiene, porque ellos hacen unas revisiones constantes de la regulación del trabajo. Nosotros tenemos más estabilidad en eso, ¿verdad? Entonces, esa estructura que ha dado prácticamente nuestro código da lugar que cuando se vinieron a desarrollar los cursos y toda la, digamos, la estructura del derecho de trabajo, se basó precisamente en la estructura. Y se tiene la idea digamos, de iniciar de lo menos complejo hacia lo más complejo. O sea, empezando por los derechos individuales se llega a los derechos colectivos. Esa es la idea del desarrollo del curso. Sin embargo, yo siempre he comentado algo, que si a mí me hubieran dicho que desarrollara la estructura de los cursos, yo hubiera escrito primero el derecho colectivo, porque el derecho colectivo es el origen del derecho de trabajo. El derecho individual de trabajo aparece
que, digamos, en el año más o menos de 1919, cuando después de la firma del Tratado de Versalles, se crea la OIT y se crea un organismo prácticamente para regular, emitir regulaciones del trabajo, para que los estados, digamos, tomen las que les se ajusten a su realidad, a su proceso productivo, a su condición social, a su forma de integración como país. Hay una serie de factores. Entonces, viene la OIT y va creando una serie de convenios a la fecha de más de 200. Guatemala ha ratificado al día de hoy 75 y están vigentes 65. Entonces, les digo cuál fue la base para la normativa, toda la normativa laboral, ¿verdad? Entonces, por eso es que se toma, digamos, de donde hay y se empieza a particularizar. Pero el derecho colectivo del trabajo más o menos nace a mediados del siglo XIX, o sea, por allá por 1850, 1860 más o menos, empiezan a aparecer figuras de derecho colectivo de trabajo. ¿Dónde empiezan a aparecer? En las fábricas, ¿verdad? En ciertos centros de trabajo. Empiezan a aparecer normas de trabajo porque no aparece, digamos, como lo conocemos hoy simultáneamente integral, no. Algunos grupos de trabajadores a base de cierta presión sobre su patrono, van logrando cierto beneficio, digamos, y cierta regulación, y entonces así se va creando el derecho de trabajo. Por eso, pues, a esa etapa no podemos hablar de codificación del derecho de trabajo, ¿verdad? Sino que normas dispersas por diferentes lugares. Es por ello que vienen los trabajadores y empiezan a reunirse en lo que se llaman conferencias o congresos. Yo realmente no he encontrado una diferencia en lo que ellos llaman conferencias o congresos, porque tengo entendido que las conferencias participaban solo organizaciones sindicales. En los congresos empezaron a tratar de que participaran autoridades de los estados. Esa es un tanto la diferencia. En las conferencias no tomaban ciertos acuerdos y aparentemente en los congresos sí tomaban acuerdos, pero no hay una cuestión así bien peculiar que digamos porque es la parte inicial del derecho colectivo del trabajo. Entonces, por eso es que se dan en Europa las reuniones, las conferencias o congresos de los trabajadores, por ejemplo, ferroviarios, los trabajadores guanteros, por ejemplo, que se dedican a la producción de guantes, los sastres, o sea, por ramas de producción. Y cuando nace el derecho individual de trabajo después de que se termina la Primera Guerra Mundial y se firma en el Tratado de Versalles, es por la preocupación de los países de regular el derecho al trabajo, por dos cosas. Una, porque había un país que había avanzado socialmente y se había convertido en un país socialista. Comunista decían, pero realmente era un país socialista donde, digamos, supuestamente habían tomado el poder los obreros. Y entonces esto podía ser una situación contagiosa y los países de Occidente buscaron la forma de limitarlo. Y una forma de limitarlo era buscar la manera de regularizar las relaciones de los trabajadores para evitar de alguna forma otro desenlace similar en otro país. Pero también sirvió a los trabajadores a lograr ciertos beneficios, porque por ejemplo a partir de ese momento se permite que se puedan organizar. Antes de ese momento se organizaban de hecho, no tenían una situación así bien clara de que tuvieran derecho en todos los países del mundo. Francia es uno de los países donde ya se permitía desde 1880 más o menos la organización, pero no había toda una estructura para que se pueda organizar. No es lo mismo que se permita
a regularizar cómo se va a realizar aquella actividad. Eso les decía, por eso era que les refería yo de que, digamos, si hablamos de orden cronológico y de causa-efecto, tenemos que hablar primero del derecho colectivo, pero en la actualidad, digamos, no la actualidad, sino desde que se conoce la enseñanza del derecho de trabajo y toda la cuestión, por lo menos en Guatemala, el sistema que tenemos es el que se ha usado, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el contenido del curso que vamos a ver en esta ocasión? Yo les decía que en el curso anterior habíamos visto a nivel de puntos, me recuerdo yo que son 15 puntos, ¿verdad? Y son 5 que son de la parte general, que es pura doctrina, y luego vienen, digamos, los demás que son de la parte especial. No se desarrolla todo, por supuesto, pero ahí vamos, ¿verdad? Porque, digamos, el curso es mucho más extenso y ustedes lo saben. Ahora bien, en el caso actual, por ejemplo, tenemos una unidad que se llama Teoría General del Derecho Colectivo del Trabajo. Esa teoría general del derecho colectivo del trabajo es una parte un tanto teórica y en principio les voy a hacer, en su momento les voy a hacer un esbozo total del contenido del curso, ¿verdad? Pero en este momento solo vamos a ver una pincelada porque es una cuestión introductoria. También una definición de lo que es derecho colectivo de trabajo, que es el derecho laboral 2 que ustedes van a cursar. Yo siempre he considerado que decirles a a los estudiantes una definición para que se la aprendan de memoria no es lo más técnico. Y no es lo más técnico porque, digamos, realmente no es una forma de entender qué es lo que uno está definiendo. Yo entiendo que uno define algo cuando lo conoce. Cuando ustedes van conociendo el derecho colectivo y seguramente cuando ya vayan finalizando el curso, tendrán la capacidad para poder explicarle a alguien que no sepa de derecho o que sean, digamos, más neófito que ustedes en el conocimiento total del derecho, ¿verdad? O sea, algún estudiante que venga de los semestres anteriores tendrán la capacidad para poder decirle el derecho colectivo de trabajo, digamos, es esto y esto. O sea, qué contiene, qué finalidad tiene, qué procedencia tiene. O sea, una serie de aspectos que uno va a auxiliarse para poder dar una idea general del fenómeno o la cosa que, digamos, a qué se está refiriendo. Entonces, digamos, en ese momento puede uno tener una definición. Claro que se puede auxiliar de algunas personas más conocedoras, ¿no? Pero, digamos, uno comprende mejor las definiciones en ese momento, porque les encuentra sabor, les encuentra la razón de ser. El concepto del derecho colectivo de trabajo, que ustedes saben que el concepto no es lo mismo que definición. El concepto es cómo siento yo el derecho de trabajo, colectivo de trabajo, ¿verdad? ¿Qué idea tengo de él? No es, digamos, cómo lo describo, porque esa es una definición. Hay mucha confusión en eso, pero son dos cosas diferentes. Luego hay otro tema, el nacimiento y desarrollo del derecho colectivo de trabajo. Aquí se hace una referencia de cómo se fue desarrollando el derecho colectivo de trabajo y es importante porque tenemos que aprender a conocer una serie de fenómenos y una serie de elementos de tipo social que a veces están relacionados con, digamos, las instituciones de trabajo y tienen algún parecido o son diametralmente opuestas o de alguna manera son instituciones creadas para destruir el derecho colectivo de trabajo.
porque este derecho es un derecho que se mantiene en constante lucha. Yo siempre he indicado algo y es que el derecho colectivo de trabajo es la parte dinámica del derecho de trabajo. A través de los pactos colectivos, de los convenios, de las sentencias colectivas, los trabajadores obtienen nuevos derechos. Así es como va evolucionando, ¿verdad? El derecho de trabajo no evoluciona porque venga el patrón y reconozca de su sencilla voluntad una nueva prestación, porque el Estado la cree. Muchas veces regula el Estado lo que ya se ha venido creando a través de la negociación colectiva, lo generaliza en un código, ¿verdad? Pero digamos, eso ha nacido a través de la negociación. Y entonces es necesario conocer el nacimiento y el desarrollo que ha tenido el derecho de trabajo, ¿verdad? ¿Y qué otras organizaciones han habido cerca? Una clasificación del derecho colectivo de trabajo para saber a estas alturas cualquiera me dirá, pues un derecho, el derecho colectivo de trabajo es un derecho público, así es, ¿verdad? Sin embargo, no todo el tiempo se tuvo esa idea. No todo el tiempo se tuvo esa idea porque el derecho del trabajo arranca del derecho civil. ¿En qué momento se separa? ¿En qué momento tiene una concepción un poco diferente? Otro temita que está ahí son las instituciones del derecho colectivo de trabajo. Y cuando hablamos de instituciones de derecho colectivo de trabajo, eh, todos los autores, digamos, de derecho de trabajo, autores serios, solo hablan de cuatro instituciones. Y precisamente le dan esa categoría a aquellas figuras jurídicas que han permitido el nacimiento del derecho de trabajo y el desarrollo de este. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles podríamos decir? Por ejemplo, las formas de organización de los trabajadores. Mientras no existían formas de organización de los trabajadores o no era permitido, no había posibilidad de derecho de trabajo. Luego, digamos, no solo la organización, sino que a los trabajadores se les permita ciertos medios de lucha, es decir, ciertos medios de presión hacia la parte patronal. Entonces, cuando se reconoce el derecho de huelga y el derecho de paro hacia el patrón por parte del patrón, entonces, porque la huelga es la suspensión de labores que hacen los trabajadores y el paro, digamos, es una suspensión que hace el patrón. En Guatemala no se conoce eso. En otros países los patronos sí hacen paro. Le echan llave a la fábrica y, digamos, no dejan que trabaje. Y entonces por eso nosotros le llamamos paro. Por ejemplo, en inglés le llaman lockout, que quiere decir echar bajo llave. Esas son las cuatro instituciones del derecho colectivo de trabajo, que las vamos a ver en su oportunidad de una forma amplia. La segunda unidad, digamos, se llama la asociación profesional. No obstante, que en la primera vimos en las instituciones la coalición y los trabajadores organizados en sindicato. La asociación es ya la organización formal que es el sindicato actualmente. Pero ¿por qué se mira como una, digamos, unidad, podríamos decir, independiente? Se mira como una unidad independiente porque vamos a ver los antecedentes de esta. Vamos a ver las denominaciones, digamos, que se le han venido dando. Vamos a analizar lo que es el sindicalismo, que no es lo mismo que sindicato, ¿verdad? Sindicato es la organización en sí. Sindicalismo es toda la ideología, la filosofía, las corrientes de pensamiento que están alrededor de lo que es la organización sindical. O sea, todo lo que, digamos, mueve eso, ¿verdad? Vamos a ver también las formas en que se rige el sindicalismo. Las organizaciones sindicales, o sea, las normas a que están sometidos los sindicatos en Guatemala, difieren mucho
de las formas que tienen El Salvador, tienen Honduras, tienen en México, en cualquier otro país. De esa cuenta, por el esquema legal al que está sometido la organización, de eso depende precisamente su crecimiento o no, ¿verdad? Su desarrollo o no, ¿verdad? Su, digamos, inclinación a una postura ideológica. O sea, depende muchas veces de la forma en que se ha venido regulando entre la ley. La clasificación de los sindicatos, la constitución de los sindicatos, qué órganos tienen los sindicatos, fines de los sindicatos, los principios democráticos que rigen el sindicato, las obligaciones del sindicato, las actividades de los sindicatos, la fusión de los sindicatos, la federación de sindicatos, el actuar de las centrales internacionales de sindicatos, las sanciones que pueden imponerse a los sindicatos, incluso la disolución de los sindicatos. Entonces, como ven ustedes, es un tema bastante amplio porque vamos a entrar de alguna manera de lleno a ver todo lo referente al sindicato, ¿verdad? Luego hice las formas de normación colectiva. Y entre las formas de normación colectiva vamos a ver lo que son los contratos colectivos de trabajo, que nunca se han dado en Guatemala. Los pactos colectivos de condiciones de trabajo, que hay dos tipos de pactos colectivos, los de empresa o centro de producción determinado y los de industria, de actividad económica o de región determinada. Vamos a ver cómo se dan unos y otros. Están lo que son los convenios de trabajo, las sentencias colectivas de trabajo, o sea, sentencias que se dan en ciertos juicios que se llaman colectivos y vienen a surtir la función de, digamos, un convenio, un pacto, porque, digamos, se ha sometido a conocimiento de un juez un, un pacto que no se quiere negociar, un convenio que se ha planteado y se ha quedado a medias. Y entonces el juzgado constituido en tribunal, que lo vamos a ver en su oportunidad cómo, emite una sentencia después de todo el proceso. Y eso, digamos, esa sentencia es precisamente el instrumento que va a ser el convenio o va a ser el pacto, ¿verdad? Los reglamentos interiores de trabajo o reglamentos generales de trabajo, si hablamos del sector privado o del sector público. Una figura ahí que habla de las convenciones colectivas. Con esto ustedes tienen una idea de que yo les estoy hablando solo de organización de los trabajadores para efectos laborales y de formas de negociar pactos colectivos y figuras de esa naturaleza. Hace unos 5 años llegó a mis oídos que un alumno me criticaba con otro profesor de la sección de que yo solo les enseñaba cuestiones de sindicatos y de pactos colectivos y lo planteaba como que les estuviera enseñando una cuestión insidiosa o mala. Pero la realidad es que si ustedes ven el programa en lo que yo les he enseñado, digamos, no contiene otras cosas más que la forma en que se deben organizar los trabajadores y la forma en que plantean mejoras, digamos, del ámbito laboral, ¿verdad? Porque después está un tema que se llama, la otra unidad que se llama Ministerio de Trabajo. Yo no me meto digamos, a desarrollar todo el Ministerio de Trabajo porque eso lo pueden conocer con leer, digamos, el código. Trato en esta parte de desarrollar algunos temas que están relacionados a, a la previsión social. Imaginen ustedes, por ejemplo, conocer qué instituciones se dedican a la capacitación y cómo están estructuradas, qué instituciones se dedican a la recreación de trabajadores,
qué instituciones se dedican al reclutamiento de trabajadores o buscar la ocupación de los trabajadores, qué instituciones están creadas para la atención de la salud de los trabajadores, para ver el pensionamiento. Eso ya estoy entrando en el aspecto de previsión social. Con eso les digo que yo trato de fortalecer lo que es lo poco que se enseña de previsión social con eso. Normalmente en los semestres los estudiantes hacen algunos trabajos sobre esto. No hacen ninguna exposición porque no me interesa. Digamos, y se crea un mecanismo para que todos los estudiantes conozcan y estudien todos los temas que hacen los demás. Lamentablemente en esta ocasión no se puede hacer esa situación. Vamos a buscar qué mecanismo buscamos para, digamos, sustituir eso. Porque quiero regresar a lo de la asociación profesional, por ejemplo. Cuando estamos en esa parte, casi culmina digamos, la unidad en que yo les pongo, por ejemplo, que constituyamos un sindicato y hacemos el acta en el aula, aunque es un poco duro para mí porque a estas alturas ustedes no han aprendido en la facultad a hacer actas. Se me hacía más fácil cuando este curso estaba en el octavo semestre y entonces ya habían visto notariado eso, pero en la actualidad pues tengo que enseñarle algo de las actas y entonces para que tengan una idea cómo es que se empieza a formar un sindicato, ¿verdad? ¿Cuál es el paso inicial? Eso normalmente se hace en el aula y vieran que ustedes que es una actividad muy bonita porque es un taller donde por grupo los estudiantes están interesados en ver cómo desarrollan esa actividad. Lamentablemente no vamos a poder hacerlo tampoco, ¿verdad? Y como les decía, la previsión social que ya les cuento cuál es. Entonces, este es el contenido del curso. Vamos a hablar de nuevamente. Bueno, vamos a concluir con esta diapositiva. Y entonces, ¿cómo se va a desarrollar el curso? Bueno, el curso se va a desarrollar, vamos a empezar mandando de alguna forma grabaciones y que nos han indicado que no deben ser muy largas. Yo pienso que tenemos que buscar la manera de que ustedes conozcan la mayoría del curso y buscar la forma de que lo puedan también investigar por su lado, ¿verdad? Posiblemente haya un poquito de más tiempo porque como no van a estar asistiendo a la universidad, podrán dedicar tiempo a esto. Entonces, ¿qué material se va a usar? El material que se va a usar, podemos hablar de lo que es el código de trabajo. Vamos a usar también la ley de sindicalización de los trabajadores del Estado. Es una ley que tiene como 5 artículos, 5 o 6 artículos. Y lo que sucede es de que hasta la Constitución, eh, digamos, de 1985, los trabajadores del Estado no podían sindicalizarse. O sea, ese era un derecho nada más de los trabajadores del sector privado. A partir de la Constitución del 85 nace el derecho de que los trabajadores del Estado puedan sindicalizarse y entonces, digamos, hay que crear una ley para ellos porque hay que crear ciertas condiciones un poco diferentes y se crea esta ley que yo les comento. Y esto lo que hace es de que el proceso aparentemente inicia igual, pero uno tiene ciertas restricciones más que el otro, ¿verdad? Entonces hay que conocer las diferencias y por eso desde ya si pueden comprar también esa ley, cómprenla de una vez. También vamos a usar como material
un libro del licenciado Mario López Larrabe que se llama Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco. Y es breve porque no es muy grande el libro, pero tiene una riqueza enorme. Tiene una riqueza enorme porque, digamos, yo sé que en la actualidad mucho hemos descuidado el aspecto histórico y social de Guatemala. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera quién, digamos, qué presidentes han habido, digamos, hace unos 10, 20 años más o menos, ¿verdad? Menos a veces saber, digamos, qué condiciones se dieron. Entonces, Mario López Larrabe, al hacer una historia del movimiento sindical guatemalteco, que nace más o menos por allá por 1920, sean las primeras organizaciones, nos da una idea en qué ambiente se crea el sindicalismo guatemalteco. Con eso nos recrea en la historia social de Guatemala, como, digamos, hay un bajón del movimiento sindical durante el tiempo de el general Jorge Ubico y reaparece nuevamente en la revolución, luego baja nuevamente las revoluciones y reaparece después en otra forma. O sea, es bien, bien especial. El libro es, yo les digo, valioso, ¿verdad? Entonces, ese libro de breve historia del movimiento sindical guatemalteco se hace una comprobación de lectura. Posiblemente en el curso este vamos a hacerlo como una actividad independiente de, de los exámenes para que se pueda, el examen que tiene 40 puntos, se puedan distribuir unos 10 puntos ahí más o menos, ¿verdad? 8 puntos, no sé, ¿verdad? Y dejar los otros 30 puntos, hacer 3 exámenes de 30 puntos y digamos, una comprobación de lectura. Desgraciadamente en esta ocasión no va a ser cotejo de lectura, así como, digamos, yo siempre digo, sí, sí va a aparecer más cotejo de lectura porque los estudiantes van a tener a la par su libro y van a poder consultarlo. Entonces, no, más que comprobación de lectura, va a ser un cotejo de lectura. Pero siempre hay que leer el libro, porque si no lo han leído, jamás van a encontrar las respuestas de las preguntas que se les van a hacer, ¿verdad? Ese es el material oficial. Y el proceso de enseñanza, pues obviamente a través de material grabado que se les hará llegar. Y la forma de evaluación, como les digo, 3 exámenes de 30 puntos cada uno y una comprobación de 10 puntos. O de repente, si las cosas cambian, pues podemos implementar alguna otra mecánica, algún otro aspecto, pero de momento no me parece que se pueda suceder porque este encierro posiblemente lo tendremos hasta el mes de octubre. Europa está saliendo en estos momentos digamos, de su encierro, pero nosotros en el desarrollo de la enfermedad vamos 3 meses después que ellos. Ellos empezaron con su situación en diciembre y nosotros hasta el 13 o 14 de marzo tuvimos el primer caso. Y entonces a partir de ahí empezó nuestra situación, imagínense. Eso representa, digamos, un proceso de la enfermedad más lento. Estados Unidos, algunos países han querido abrir, digamos, a su actividad, pero luego vienen a desarrollar una actividad contraria porque se dan cuenta que el desarrollo de la pandemia, pues todavía no está en condiciones para que los países, digamos, se reactiven, ¿verdad? Entonces, de momento pienso yo que esta es la situación. Si más adelante las cosas cambian, pues vamos a platicarlo. Les agradezco mucho su atención.